Hola, bienvenido a un nuevo video de EduMat. Yo soy Abigail Meraz y estaré contigo hablando de este nuevo tema, el cual es el aprendizaje acumulativo de Robert Gagné. Vamos a conocer sus aportes y acerca de este tema. Pero antes, vamos a saber quién es Robert Gagné. Robert Gagné fue un psicólogo norteamericano que nació el 21 de agosto del año 1916 y falleció el 28 de abril del 2002. Estudió en la Universidad de Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Se ha destacado como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Ahora, vamos a conocer qué era el aprendizaje para Gagné. Para Gagné, el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta de los organismos vivos, más o menos estables, y que persiste pese al tiempo transcurrido, y que no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento o maduración, o sea, los procesos internos, ni es producto de estados patológicos. Este debe ser resultado de la interacción de su organismo con su medio externo. Luego vamos a hablar acerca de qué es entonces el aprendizaje acumulativo según Gagné. En esta teoría encontramos una fusión entre conductismo y cognitivismo, y también se puede notar un intento por unir conceptos piagetianos del aprendizaje social de Bandura. Finalmente, la suma, organización y sistematización de estas ideas hace que la teoría de Gagné sea llamada teoría ecléctica. La teoría de Gagné se enmarca dentro de las teorías del procesamiento de información o también llamadas teorías cibernéticas. Desde este punto de vista, el proceso de aprendizaje del individuo es similar al funcionamiento de una computadora. Sabiendo esto, vamos a hablar entonces acerca de los procesos del aprendizaje según Gagné. Los elementos constituyentes de los mecanismos internos de aprendizaje son 8 etapas o fases del acto de aprender que a continuación se presentan. La primera es la fase de motivación. Dice que debe existir la promesa de un refuerzo expectativa, pues para la persona que va a aprender es como un llamado de atención o puesta en alerta. Luego viene la fase de comprensión o aprehensión. Esta es donde se dirigen los mecanismos de atención hacia un elemento que debe ser aprendido para percibir los elementos destacados de la situación. En esta, el profesor lleva a los alumnos al patio y le pide a una mitad del curso que le tome el tiempo desde que comienza a correr hasta que se detiene, y a la otra mitad que midan la distancia recorrida en su trayecto. Luego vuelven a la sala y anotan en el pizarrón el tiempo y la distancia acordadas por los alumnos, calculando con esto la velocidad de su profesor. Luego sigue la fase de adquisición. Aquí juega un rol importantísimo la codificación, el paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo de la información transformada. Luego viene la fase de retención. En esta la información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar la permanencia en la memoria a largo plazo, de forma indefinida o con desvanecimiento paulatino. Luego tenemos la fase de recuperación de la información. Esta es propio de la acción de estímulos externos. A veces es necesario recuperar la información desde la memoria a largo plazo, para lo cual se sigue el mismo camino de codificación seguido para guardarlo.
Luego viene la fase de generalización. Esta es la aplicación de lo aprendido a un sinnúmero de situaciones variadas. El profesor da diversos ejemplos de dónde se puede aplicar la fórmula, por ejemplo, en una gota de agua cayendo, en un avión, en un penal, etc. Y luego le pide a los alumnos que le den todos los ejemplos que se les ocurran. O sea, genera una variedad de contextos para las indicaciones dirigidas a la recuperación. Luego está la fase de actuación o desempeño. En esta etapa se verifica si la persona ha aprendido, dando como supuesto el hecho de que ya recibió la información. Entonces, el profesor plantea una serie de ejercicios orientados a las distintas áreas de aplicación que anteriormente se habían planteado, y dentro de los ejercicios se les dará siempre dos datos, dejando una incógnita que puede ser cualquiera de las variables de la fórmula. Bien, habiendo hablado de los procesos de aprendizaje, entonces vamos a hablar acerca de la jerarquía de los aprendizajes según Gagné. Como sabemos, una jerarquía son conjuntos organizados de habilidades intelectuales. Siempre hay un elemento superior de cada jerarquía, es la habilidad objetivo. Entonces, vamos a iniciar con la primera jerarquía, la cual es el aprendizaje de señales. Los signos o señales son cualquier estímulo al cual puede asociarse algún concepto. Por ejemplo, si hablamos de truenos y cielo oscuro, entonces vamos a hablar de que se sospecha que va a llover. Este es un aprendizaje de comportamientos involuntarios que la persona presenta automáticamente frente a ciertos estímulos. El segundo es el aprendizaje de estímulo-respuesta. Este consiste en que un individuo aprende un conjunto de estímulos-respuestas en el que cada estímulo está asociado a una respuesta única que no está sujeta a las condiciones emocionales, solamente a sus efectos o consecuencias reforzantes o castigadoras. Como tercer punto tenemos el aprendizaje de encadenamiento o cadenas motoras. Este constituye una sucesión de comportamientos motores más simples, formando una cadena continua de estímulos y respuestas. En algunos casos, para que tales cadenas motoras sean aprendidas, es necesario que se sucedan unas a otras siempre en el mismo orden. Este es el aprendizaje de una secuencia ordenada de acciones. Como cuarto punto tenemos el aprendizaje de asociaciones verbales o cadenas verbales. Este constituye la adquisición de una cadena de conductas verbales que se asemejan al aprendizaje anterior. Consiste en asociar palabras formando cadenas, donde una palabra funciona como estímulo para el recuerdo de la otra. En quinto lugar tenemos el aprendizaje de discriminaciones múltiples. Consiste en dar respuestas diferentes a estímulos semejantes o estímulos comunes. Aquí, el sujeto aprende a emitir un número de respuestas de identificaciones diferentes que pueden asemejarse a otros en apariencia física en mayor o menor grado. Implica asociación de varios elementos y también la discriminación múltiple. En sexto lugar tenemos el aprendizaje de conceptos. Este es cuando ocurre lo contrario del aprendizaje de discriminación. Consiste en dar una respuesta común ante estímulos diferentes físicamente con características comunes en varios aspectos. Es aprender a dar una respuesta o concepto de identificación a una clase completa de estímulos u objetos o acontecimientos. Luego tenemos el aprendizaje de principios. Este consiste en la adquisición de una cadena de dos o más conceptos que va a controlar la conducta, de modo que sugiere una regla verbalizada. Para aprender un principio es necesario tener aprendido previamente los conceptos que lo forman. Es posible el aprendizaje mecánico de enunciados de principios sin entender realmente las razones del mismo. Y luego tenemos los
resultados o dominios del aprendizaje, según Gagné. Gagné analiza los resultados o los tipos de capacidades que aprende el estudiante y los divide en 5. Destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas. Vamos a hablar un poco de lo que son las destrezas motoras. Estas son aptitudes que sustentan e intervienen en las actividades motoras. Su aprendizaje requiere de práctica o entrenamiento del sistema muscular humano. Estas capacidades son muy importantes en ciertas áreas del aprendizaje, en las cuales se requiere uniformidad y regularidad en las respuestas. Luego vamos a explicar la información verbal. Esta está constituida por hechos, principios y generalizaciones. La condición básica para este aprendizaje es que la información verbal debe tener un contexto bien organizado y ser altamente significativo. El aprendizaje de información verbal está organizado a través de oraciones que se incorporan a un amplio contexto significativo. Luego tenemos las destrezas intelectuales. Están constituidas por discriminaciones, conceptos y principios o reglas. Permiten al sujeto interactuar con su medio ambiente a través de la utilización de reglas y conceptos combinados con otras habilidades que permiten saber cómo hacer las cosas. Luego tenemos lo que son las actitudes. Las actitudes, según Gagné, son la predisposición de aprender que ejerce influencia sobre la elección de las acciones personales hacia clase de cosas, hechos o personas. Las actitudes cambian por medio de la imitación y el reforzamiento. Gagné las define como estado interno, siendo capacidades que influyen en la elección de acciones personales. Estas son las capacidades que influyen sobre las acciones individuales de las personas. Luego tenemos lo que son las estrategias cognitivas. Son los procesos de control de la atención, lectura, memoria, pensamiento, etc. No están cargados de contenido e indican el uso a seguir de la información. Hace mención especial de estas estrategias, enfatizando su utilidad para el aprendizaje en general, relacionándolas con los hábitos de estudio o cómo se aprende a aprender. En las últimas 2 décadas ha habido un gran énfasis en las estrategias cognitivas. En lo que a investigación se refiere, se hablaba de hábitos de estudio y de aprender a aprender, pero estos conceptos no eran muy bien entendidos. La idea de Gagné da un paso muy importante para entender el metaaprendizaje. Esta idea nos plantea la existencia de aprendizaje de contenidos y de procesos. Hemos aprendido entonces acerca de los aportes del aprendizaje acumulativo según Gagné. Gracias por ver este video. Dale like y suscríbete.